Evangelio de hoy, sábado 19 de abril del 2025. Proclamación del Santo Evangelio de hoy, según San Lucas. Pero el primer día de la semana, muy temprano, las mujeres regresaron al sepulcro. Llevaban las especias aromáticas que habían preparado. Como se encontraron con que la piedra del sepulcro había sido quitada, entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras ellas se preguntaban qué podría haber pasado, dos hombres con vestiduras resplandecientes se pararon junto a ellas. Llenas de miedo, se inclinaron ocultando su rostro, pero ellos le dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Acuérdense de lo que les dijo cuando aún estaba en Galilea. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y sea crucificado, pero al tercer día resucitará. Ellas se acordaron de sus palabras y cuando volvieron del sepulcro, les contaron todo esto a los 11 y a todos los demás. Las que contaron esto a los apóstoles eran María Magdalena, Juana, la madre de Jacobo, y las otras mujeres. El relato de las mujeres les pareció a los apóstoles una locura, así que no les creyeron. Pero Pedro se fue corriendo al sepulcro y, cuando miró hacia adentro y vio los lienzos allí dejados, volvió a su casa pasmado de lo que había sucedido. Palabras del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por el Santo Evangelio de este día sábado, por la santa palabra de Dios y la reflexión. Y qué maravillosa palabra de vida, pues nuestro Señor Jesucristo había resucitado. El Señor Jesús resucitó tal como Él lo había dicho. Jesús fue entregado por manos pecadoras. Jesús tuvo que enfrentarse a muchas dificultades, a muchas persecuciones. Jesús tuvo que enfrentarse a muchos tormentos a manos de hombres. Hombres que eran envidiosos, hombres que solamente querían matar a Jesús porque no soportaban verlo hacer milagros, liberar a los oprimidos, sanar a todos los enfermos, resucitar a los muertos como a Lázaro, multiplicar panes y peces. Ellos no querían a Jesús porque Él era sencillo, pero hablaba con toda autoridad. Él era simple, pero al mismo tiempo las personas que lo veían como el verdadero Hijo de Dios. Pero los sacerdotes de aquella época, los fariseos, ellos no querían perder el poder, no querían perder al pueblo, no querían perder aquellos lugares donde ellos hacían sus maldades. Aún así, aunque Jesús sufrió y padeció y fue llevado a la cruz, Él resucitó. Y lo podemos ver en el primer día de la semana, muy de temprano, cuando las mujeres regresaron al sepulcro. Así es, María Magdalena y las otras mujeres fueron al sepulcro. Llevaban las especias aromáticas que habían preparado
para dejar en el sepulcro. Pero como se encontraron con que la piedra, una piedra difícil de mover para un hombre, una piedra que estaba puesta en la puerta del sepulcro, en la entrada, que es muy difícil mover incluso para 10 hombres, había sido completamente removida. Ellas, al ver esto y al ver que no estaba Jesús, entonces se quedaron atónitas, se quedaron sorprendidas. Claramente en ese momento a ellas no se les había venido en mente las palabras de Jesús. Ellas estaban ahí preocupadas con lo que había pasado con el cuerpo del Señor Jesús. La palabra de Dios dice, el Evangelio dice, mientras ellas se preguntaban qué podría haber pasado, 2 hombres con vestiduras resplandecientes se pararon junto a ellas. 2 hombres que en la verdad eran ángeles, ángeles de Dios que estaban en ese lugar. Así es, porque Dios en ningún momento abandonó a su Hijo. Jesús siempre estaba rodeado de ángeles. Jesús, para el lugar que fuera, siempre había ángeles. Aunque la palabra no lo menciona mucho, siempre había ángeles que cuidaban a nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo podemos ver desde que el Señor Jesús fue al desierto, donde ayunó por 40 días, donde fue tentado por Satanás. Pero aunque pasó por todo eso, luego vinieron ángeles a cuidarlo. Lo mismo sucedió en cada etapa. Siempre había ángeles que estaban al cuidado de Jesús, incluso desde el día en que Jesús había nacido. Jesús nunca estuvo solo, el Padre siempre estuvo con él. Y lo mismo sucede con nosotros. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, estamos en oración, lo buscamos de todo corazón. Cuando Dios ve que nuestra intención es agradarlo, Él nunca nos deja solos. Siempre nos rodea con su mano poderosa. Siempre coloca ángeles a nuestro alrededor. Por eso no debemos alejarnos de Dios, porque si estamos cerca de Dios, su protección siempre está con nosotros. Si estamos con Dios, Él está con nosotros. Si estamos con nuestro Padre Celestial, Él siempre, siempre nos cuida. Pues bien, María y las demás mujeres, ellas se quedaron llenas de miedo al ver a aquellos 2 hombres con vestiduras resplandecientes. Claramente, ningún hombre de la época podría conseguir estas vestiduras resplandecientes. Eran ángeles del Señor que se habían parado junto a ellas, y ellas, llenas de miedo, se inclinaron, ocultando sus rostros. Pero ellos le dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Gracias a Dios, porque buscan entre los muertos al que vive. No está aquí, ha resucitado. Gracias a Dios, hoy, día sábado, Jesús ha resucitado. Jesús está vivo, vivo para cada uno de nosotros. Jesús ha resucitado y nos da su gran testimonio de que Él venció la muerte, y nosotros también venceremos
la muerte si permanecemos en la palabra de Dios. También venceremos la muerte si permanecemos con nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios. Es por eso que nunca nos debemos alejar de su presencia. Nunca debemos pensar en enojarnos con el Señor Jesús. Aunque esto parezca una locura, el mundo está llenísimo de cristianos enojados con Dios, porque quizás Dios no le respondió una petición, porque quizás Dios no hizo lo que ella quería que pasara. No hay que estar enojados con Dios. Jesús también quería que la copa pasara, pero la copa no pasó. Jesús tuvo que beber la copa. Jesús tuvo que asumir la responsabilidad. Jesús también le pidió al Padre: si es posible, pasa de mí esta copa. Pero Jesús dijo: que no se haga mi voluntad, y sí la tuya. El mundo está lleno de cristianos tristes con Dios, lejos de Dios, enojados. Pero no hay que estar enojados con Dios, porque Dios nos ama, y si a veces las cosas no suceden cuando queremos, es porque Dios sabe el motivo, sabe lo que puede pasarnos más adelante. Aprendamos en este día sábado con la palabra de Dios. Aprendamos con el Santo Evangelio de hoy que no siempre las cosas sucederán como nosotros queremos. Aprendamos a confiar en la palabra de nuestro Padre eterno y celestial. Los ángeles preguntaron por qué buscan entre los muertos al que vive. No está aquí, ha resucitado. Acuérdense, los ángeles dijeron para aquellas mujeres: acuérdense de lo que les dijo aún cuando estaba en Galilea. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y sea crucificado. Pero al tercer día resucitará. Ellas se acordaron de sus palabras y cuando volvieron del sepulcro, les contaron todo esto a los 11 discípulos y a todos los demás. Las que contaron esto a los apóstoles eran María Magdalena, Juana, María, la madre de Jacobo, y las otras mujeres, mujeres de fe, mujeres entregadas a Dios, mujeres rendidas al Señor Jesús, mujeres llenas de la presencia de Dios. Pues bien, ellas estaban alegres, asombradas, atónitas, ellas estaban contentas, ellas fueron a contar estas palabras con alegría. Pero el relato de las mujeres les pareció a los apóstoles una locura. Así que no les creyeron. Aquí vemos cómo la incredulidad abundaba entre los discípulos. Ellos realmente eran incrédulos. Ellos realmente eran difíciles de llevar. No quede triste. Quizás a veces nosotros no entendemos la palabra de Dios. A veces nos cuesta mucho estar con Dios en su presencia, pero no nos sucede solamente a nosotros. A los 11 discípulos, Jesús los tenía llevando, pero mismo Jesús se había dado cuenta de que eran muy difíciles porque eran muy incrédulos. Pero aún así, Pedro se fue corriendo al sepulcro. Pedro, aunque en el momento, como los demás, le pareció una locura, él en el momento
se fue corriendo al sepulcro, porque en el fondo de su corazón, él amaba a Jesús. Él amaba demasiado a Jesús y él estaba muy triste porque lo había negado. No nos olvidemos que Pedro lo había negado. Judas lo había entregado, pero Judas no estaba ahí porque Judas no se arrepintió. Judas tenía su corazón tomado por Satanás, pero Pedro no. Pedro amaba al Señor Jesús. Por eso se fue corriendo al sepulcro y cuando miró hacia adentro y vio los lienzos allí dejados, volvió a su casa, pasmado de todo lo que había sucedido. Volvió a su casa, pasmado de lo que había sucedido. Dice la palabra de Dios. Lo mismo Jesús, que ha resucitado, quiere que aprendamos en este día. No seamos incrédulos. No seamos incrédulos. No dejemos que las dudas vengan a dominarnos. No dejemos que los miedos, las preocupaciones, las personas incrédulas vengan a contagiarnos. Confiemos en Dios, en el Evangelio, en la palabra de vida, en la lectura que a cada día tenemos. Confiemos en nuestro Padre, eterno, glorioso y celestial. Gracias a Dios. Y recordemos en este día sábado que Jesús resucitó. Amén. Oremos y demos gracias a Dios por esta maravillosa palabra de vida. Pero antes, ¿te ha gustado el Evangelio de hoy? ¿Te ha gustado la palabra de vida? Sí, entonces deja un me gusta. Y te invito que si quieres, puedes suscribirte a este canal. Suscríbete. Y si quieres, activa la campanita de notificaciones para que mañana también recibas el Evangelio de hoy. Ahora sí, oremos a nuestro Padre eterno, glorioso y celestial. Padre amado, Padre eterno, glorioso y celestial, te damos gracias, muchas gracias, Señor, por este santo Evangelio de hoy, por esta maravillosa palabra de vida. Señor, a ti nos entregamos, a ti nos encomendamos. Bendito sea tu nombre, bendito la palabra de vida. Guárdanos y protégenos, ayúdanos a permanecer, cuídanos en este día sábado, que el Evangelio de hoy, que el Evangelio, mi Padre, nos cuide, nos fortalezca, nos ayude a seguir hacia adelante. Eso es lo que te pedimos de todo nuestro corazón. La lectura del día de hoy ha sido una bendición y es gracias a ti, Señor. La reflexión, la lectura, la palabra de vida. Nos entregamos a ti de todo nuestro corazón, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo y amado. Amén. Y gracias a Dios. Que Dios te bendiga con el Santo Evangelio de hoy.